más y también en verano no falta a nuestra cita José Carlos Santana. Reconocerán la sintonía de la comarca que anuncia el espacio. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal has pasado las fiestas, José Carlos? Pues la mitad de las fiestas las he pasado aquí, en lo que es el tramo fuerte. Sí. Y luego el sábado por la tarde me fui a Burgos por cuestiones familiares. ¿La saca entonces la hiciste aquí en Soria? La saca la hicimos. ¿Fuiste al monte? Sí que fuimos, sí. Sí. Bueno, José Carlos, en formato de verano continuamos también en este mes de julio con el espacio y hoy en concreto vamos a hablar del olmo. A ver qué posibilidades nos ofrece el olmo. Pues sí, vamos a hablar del olmo, que se llama olmo, prácticamente con ese nombre se conoce en todas partes, sí. Aunque en el occidente de Castilla y León le llaman negrillo, curiosamente. Ah, también, sí. Los ejemplares grandes y singulares, que en los pueblos solían ser bastante zonas de reunión, unos puntos de referencia del pueblo, cuando han sido monumentales así de referencia se llaman olmas. Olma. Que eso pasa con otros árboles. En Castilla tiende a cambiarse el género a los árboles cuando son singulares. El olmo es un árbol que se asocia a los cursos de agua, pero no como el chopo y el sauce, que están siempre en la zona de orilla, sino un poco más alejado de lo que es el curso. En los sotos también, pero no con esa capa freática tan constante. Y forma las típicas olmedas, que ya por desgracia no contamos con ellas, o al menos no en el sentido en el que lo teníamos antaño. Unos bosques muy densos, con bastante sombra, que estaban en Las Vegas, en tramos de suelo rico, profundo, en zonas medias y bajas de los ríos, porque el olmo tampoco sube mucho en altitud. En las zonas muy altas hay otra especie, que es el Ulmus glabra, que es el olmo de montaña, que es ligeramente diferente, tiene otras características. Una buena que tiene es que es un poco menos sensible a la grafiosis que el olmo tradicional, y el olmo ha tenido muchísimos usos. Ahora, por desgracia, volvemos a decir lo mismo, tenemos muy poquitos y están fastidiados, pero es un árbol que ha estado muy asociado a la cultura popular en Castilla y prueba de ello son su uso, por ejemplo, el de su madera. Su madera se ha considerado pertinaz, muy resistente a los golpes, al trabajo. Entonces ha formado parte de puertas que se hacían muy grandes y pesadas, típica de vigas, en muchas casas, vigas y cabrios, todavía antiguas, podemos observar en las casas del pueblo, todavía podemos observar vigas de olmo. Sí. Por supuesto, las vigas de las prensas de los lagares, para también, prensar el claro, vino, sí. Tradicionalmente siempre han sido de olmo. Al haberse usado también para hacer muchas piezas de los carros, a los bosques de olmo, a las olmedas, se les llama bosques carreteros. Anda, en muchos casos. Curioso. También se han hecho aperos agrícolas, los yugos, ahora que muchos yugos hay costumbre de exponerlos en algunas casas para decorar y tal, pues suele ser de olmo también. Se creía que el olmo resiste a la pudrición siempre que esté en contacto con el agua. Y es que tiene un buen comportamiento mecánico cuando está en contacto con corrientes de agua. Por lo tanto, pues los antaños que no eran tontos, las conducciones las hacían de olmo, las piezas de los molinos, piezas de norias, cualquier cosa que estuviera en contacto permanente con el agua, porque otras maderas se impregnan más y son más sensibles a la pudrición. Luego, y en esto también comparte características con los fresnos o los sauces o algunos árboles de ribera, el forraje de las hojas se ha usado para alimentar al ganado. Esto ya no se utiliza, ¿no? Sería más antes. Sí, pero era más antes. Antes se usaban más forrajes de árbol, más forrajes obtenidos en un momento concreto del año. Ahora los forrajes son más de siega, más de pasto, aunque también depende de qué zonas de España todavía podemos encontrar el uso de forraje de algunos sotos, algunas de esas. En esto hay una curiosidad, y es que cuenta el doctor Oria de Rueda que a los cerdos, que se les cebaba a base de harina de cebada, harina de maíz, depende de lo que abunda más en una zona, la harina sola les sentaba muy mal. Probablemente, y aunque ellos no lo sabían en las épocas de antaño, les sentaba mal la harina sola, probablemente por la falta de fibra y la falta de vitaminas, que el cerdo las necesita. Entonces, tradicionalmente se acuñó la fórmula de dar harina mezclada con agua y hojas de olmo. Fíjate. Que se ve que era un alimento suficientemente completo con el que con el que el cerdo pues se cebaba adecuadamente. En cuanto a aplicaciones medicinales, que solemos contar un montón de cada árbol. A ver, esto me interesa. Pues mira, en el olmo no tenemos excesivas, al menos en la geografía soriana y geografía castellana, no hay aplicaciones muy extendidas. Algún localismo, alguna cosa que se cuenta, pero bueno, no es algo que se pueda llamar de la cultura. Y lo que sí he recogido es que las cortezas se han usado para tratar afecciones de la piel y quemaduras, siempre en tratamientos superficiales. El olmo
para mi gusto, el mayor valor que tiene culturalmente es el simbólico, el ejercer como tótem en la cultura rural. Por no decir el ornamental, porque también es un árbol bastante vistoso, se hace muy grande. Ancho. Exacto, se hace muy grande y entonces pues tiene una presencia muy maja. Entonces, como comentábamos antes, se plantaban mucho en las plazas de los pueblos, al lado de las iglesias o de las ermitas, en los patios. Y tenemos el olmo seco. El olmo seco del espino, y teníamos el árbol de la música también, en su día. Sí. Que ese sí que era un árbol de un perímetro importante. Sí. Estaban siempre en puntos señalados, en puntos pues donde se reunía la población civil de una localidad, donde se trataban temas o se leían bandos municipales, siempre como punto de referencia. Sí. Y en estos casos, en muchos pueblos es donde se les llamaba olmas. ¿Qué nos pasa? Pues la mayoría de todos estos han desaparecido. Es muy, muy raro encontrar un árbol de cierto diámetro que no esté atacado por la grafiosis. Se secan. Se secan. Se secan totalmente. Bajo la sombra del olmo, como decíamos, se leían proclamas, se discutían asuntos, y eso nos ha llevado a que ciertas localidades tengan advocaciones religiosas relacionadas con el olmo, como las vocaciones de Nuestra Señora del Olmacedo, que es en localidades como Olvega o Valdenebro. Sí. Es como un símbolo más intelectual, ¿no? Una cosa así, cultural, intelectual. Sí, es una cosa totémica. Sí. Esto probablemente viene con la influencia de los celtas, porque los celtíberos siempre han considerado un grupo de árboles, como les llamaban árboles jefe, árboles que están relacionados con algo. ¿Y el olmo está dentro de ese grupo? El olmo no sé si es exactamente dentro de los celtíberos, pero vamos, es un árbol que en la cultura nuestra, ancestral, siempre ha sido totémico. Desgraciadamente, pues nos hemos quedado prácticamente huérfanos de ellos. La grafiosis irrumpió en la península ibérica, había irrumpido primero en Europa. Se trata de un hongo, Ophiostoma ulmi, que probablemente es natural de Asia Oriental, porque es donde se encuentran las especies de esta familia que son resistentes a él, por lo tanto seguramente se originó allí. Llegó a Europa y aquí lo transmite una especie de escarabajito de la familia de los escolítidos, que hace galerías en la madera para desovar y al morder la madera transmite el hongo. El hongo obstruye los vasos del árbol y va secando ramas hasta que al final seca totalmente los ejes del árbol y nos quedamos sin él. O sea, ¿y no se están reproduciendo? ¿No vemos olmos pequeñitos aquí en la provincia? Sí. Es curioso que lo menciones porque el olmo tiene una gran capacidad de rebrote. Entonces, a pesar de haber muerto el pie principal, en muchos casos sigue rebrotando de raíz, sigue emitiendo renuevos. Esos renuevos crecen sanos hasta que tienen un diámetro suficiente como para interesarle al escarabajo hacer una galería. Y cuando tienen ya ese diámetro y lo pica el escarabajo, nos quedamos otra vez sin ellos. De momento, en muchas de estas cepas siguen rebrotando, pero... ¿No se puede tratar ese hongo? Se ha intentado de todas las formas. Como habréis visto en muchos pueblos y en muchas ciudades de Castilla, se cortaban las ramas infectadas, intentando... Claro. Eso se quita, se quema, intentan aislarlo, tapando con cemento, que no... Pero no hemos podido extenderlo, porque el vector, que es el insecto, sigue reproduciéndose, sigue extendiéndose, y claro, al ser específico de este tipo de árboles, pues sigue buscándolos y sigue picándolos. Y no podemos acabar con ese virus que está, con ese hongo que está dentro de ellos. Se habla alguna vez de algún árbol resistente, hace pocos años se citó en Madrid una posible población de olmos con unas características genéticas que la hacían tolerante a esto, pero bueno, se está estudiando, no está muy claro. Y lo que sí hay es algunos de los árboles grandes que a título individual se han librado de momento. Porque, sí. por ejemplo, yo hace poco estuve por la zona de Sierra de Francia, en Salamanca, y allí en un pueblo, y me da rabia, pero no recuerdo el nombre, porque es que estuve por Sequeros, estuve por la Alberca, pero en este pueblo en concreto no recuerdo cuál era. Pero había un gran olmo, un gran negrillo, como dicen en el oeste de Castilla y León. Y estaba sano, tenía sus hojas y precisamente estaba en la plaza del pueblo con sus bancos de piedra alrededor, demostrando como que es un punto de referencia en la cultura popular. Sí. Y nos preguntamos cuántos años durará, porque de momento no le ha tenido suerte, no le ha llegado todavía el bicho. No le ha llegado el bicho, no le ha picado todavía, estará muy lejos también de otras poblaciones, que eso es muy importante. Si está aislado, muy lejano a otras poblaciones de olmos, los nuevos bichos que se van reproduciendo, es más difícil que lleguen hasta él. Claro. Pero vamos, la experiencia nos ha demostrado que tarde o temprano llegan.
Y aprovechamiento económico, ¿tiene algún tipo? Porque nos comentabas que sí que antiguamente se utilizaba la madera, pero ya no, ya madera de olmo ya no se utiliza, ¿no? No, además, claro, como no lo contamos con él, ahora cualquier aprovechamiento económico es inviable. No sería... No tengo referencia de ningún material en plantación que sea con un uso directo de venta de madera ni nada de eso. Nada. Y lo que sí hay es otras muchas especies del género Ulmus y de la familia de las ulmáceas y no sé si por algunas otras partes del mundo les están dando otros usos. Muy bien, José Carlos Santana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un programa más, una semana más y la próxima semana una nueva especie. Gracias. Gracias a vosotros.